Listo, María José. Entonces, vamos a comenzar. En la clase pasada vimos qué es el discurso visual. Vimos la tríada aristotélica. A ver, avanza. Que era logo, etos y patos. ¿Eso les quedó claro? ¿Qué es logo, etos y patos? En que básicamente Aristóteles aplicó esto a el discurso, al orador, al discurso. En este caso se aplicó esta tríada al diseño, a la comunicación en sí. Encontramos logo en el mensaje, en la comunicación, en el discurso como tal. En el caso del diseño lo aplicamos o lo encontramos en el producto. En la lógica, en las razones, la reflexión o la comprensión de este mensaje. En el caso de ethos, básicamente es el emisor, el cliente, la marca, el orador, la persona. Por ejemplo, yo sería ethos, que soy la que está dando la clase, el orador. El logos sería la retórica del diseño gráfico, lo que estamos viendo, que es el discurso. Y patos serían ustedes, que son los receptores, que en este caso son los que van a aplicar lo que están recibiendo, van a tener una acción, una reacción y lo van a recibir. Puede molestarles, les puede gustar la clase. Ustedes van a decidir si les funciona, si no les funciona, si lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar lo que les estoy dando en la clase. ¿Se entiende entonces cómo encontramos logos, etos y patos en, en todo, en general? Sí, Ok, entonces sigamos. En la clase pasada también les dije que íbamos a ver eh, las fases del diseño gráfico. Por ejemplo, aquí seguimos hablando sobre este tema de logo, estos y patos. Por ejemplo, si alguna persona está dando un discurso, pero sabemos que no es real, que no es una persona honesta, ese discurso, por muy carismático, por muy convincente que sea, la forma en la que él está explicando sobre un tema, jamás le vamos a creer, porque siempre nos va a estar retumbando en la cabeza de que no es, o sea, está vendiendo lo que él no aplica. Lo mismo pasa cuando tenemos una empresa y no analizamos bien el discurso, lo que se va a hacer, en este caso el cliente en conjunto con el diseñador. Por ejemplo, yo me encontré esta publicidad de Saba, es para México específicamente. Y dice, tómate una foto con los nuevos tampones estilos con aplicador largo y gana un iPad. Pasa la voz, tu foto debe tener mucho estilo. ¿Cómo creen ustedes, o por lo menos yo en lo personal, jamás me voy a tomar una foto con un tampón? En lo personal, a mí me parece, considero que está muy mal redactado, muy mal aplicado esta publicidad a, a estos tampones. Si te vas a tomar la foto con la caja, o sea, básicamente te está haciendo pensar de más. Y especialmente es para un país que es sumamente machista. Ahora, ¿vos serías capaz de tomarte una fotografía con un tampón? ¿Cómo sería esa fotografía con un tampón? Entonces, a lo que vamos es que tenés que tener un análisis previo, realizar un análisis, realizar todo un estudio para poder crear una campaña. Entonces, este es un anuncio, es algo que les quería decir para las figuras retóricas de la metonimia, pero no había dado chance.
La metonimia es cuando llamamos una cosa por el nombre de otra. En este caso, lo vemos cuando tenemos una marca y lo convertimos en un genérico. Aquí yo les puse un texto de cuando nos levantamos y desayunamos cornflakes a lo buen nica con flake. Y antes de salir me pongo el rímel y voy a comprar Pampers y pongo agua a calentar para comerme una Maruchan. Todo esto, los nombres son los nombres de los que hablamos, son los nombres de empresas, no del producto. En este caso, si vamos a un lugar, a una tienda a comprar un rímel, el rímel es la marca. Lo que queremos nosotros es una máscara de pestañas. Pero le decimos rímel porque fue la primera marca, es la marca más conocida, y a todos le llamamos rímel. O a todas las sopas instantáneas les decimos maruchan. O cuando vemos un niño que anda de pañal desechable, no decimos anda de pañal desechable, anda de pamper. Puede ser Poggy, puede ser Jueguito, puede ser Cariñosito, yo que sé, todas las marcas de pañales desechables que pueden existir. ¿Ustedes consideran de que esto es una ventaja para la empresa o una desventaja? Sería una ventaja, profe. Ajá. Porque hay Pampers en la marca y uno lo vive mencionando siempre que mira a alguien así como usted dice, con un pañal desechable, entonces es una ventaja para la empresa que mencionen siempre su marca como Pampers. Así es, pero también es una desventaja. Por ejemplo, Cornflakes de Kellogg's está registrado como Cornflakes de Kellogg's, pero otras marcas están utilizando la palabra cornflake, para promocionar sus hojuelas de maíz. Es decir, Kellogg's debía haber registrado la palabra cornflakes, pero no lo hizo, solo registró cornflakes de Kellogg's y lo puso. Entonces, las otras empresas, por ejemplo, cornflakes de Nestlé y es de Kellogg's. Entonces, cuando vamos a buscar un cornflake, simple y sencillamente vamos a encontrar un montón y se están aprovechando todas esas marcas de la fama o de la importancia que ya tiene Kellogg's en en los desayunos, por así decirlo, de la gente en general. Entonces también es una desventaja. ¿Se entiende por qué sería una desventaja? Sí, sí, estoy clara. Ok. Entonces, ese era el anuncio básicamente. Continuemos. Ahora sí, las fases de la creación del discurso retórico aplicadas al proceso creativo del diseño gráfico. En la clase de hoy solo vamos a ver las tres primeras fases, que es dispositio, inventio y elocutio. Las otras dos las vamos a ver hasta después de que vengamos de vacaciones, en la siguiente sesión, que sería la última. Y vamos a ver toda esta, además de las últimas dos fases, vamos a ver todas estas 5 fases aplicadas a un proyecto. Entonces, vamos a ver primero lo que es, bueno, el diseñador gráfico se convierte en un retrovisual generando un discurso con el objetivo de convencer a un auditorio. Gracias a nosotros, los diseñadores gráficos, podemos motivar o crear la necesidad, realmente creamos la necesidad al cliente de comprar un producto, de utilizar un servicio, de recibir clases de yoga, por ejemplo, de estudiar en la Universidad del Valle, gracias a nosotros los diseñadores visuales. Pero todo esto necesita de una estrategia de planificación. Antes de sentarnos a trabajar en la computadora, primero aplicamos la primera fase, que es la inventio. Es la búsqueda e investigación para la creatividad. En esta etapa, el diseñador primero prepara para generar todas las ideas. Delimita el tema que va a tratar y para esto se reúne con el cliente. Primero, al reunirnos con el cliente, escuchamos todas las necesidades, todo lo que él necesita
que nosotros vendamos, por ejemplo. En este momento, entonces, nosotros realizamos una investigación para encontrar el concepto más creativo, la forma más adecuada para realizar nuestro diseño. Para esto investigamos bibliografía, estudiamos otros diseños y, lo más importante, analizamos la competencia para poder crear nuestro eje de diseño. Además de buscar el tema y así evitar hacer lo mismo. Yo tenía una profesora de arte que nos decía que en general, en realidad era de arte, nos decía de que agarráramos un trapo, tenemos la misma camiseta y la lavamos y exprimimos y exprimimos y exprimimos que llega un punto en que ya no le sacamos más nada. Entonces, a eso es el momento de darle vuelta a la camiseta, ponerla secarla en el techo, secarla en el piso, secarla en la grama, es decir, buscar las formas no convencionales, sino las formas que pasan quizás inadvertidas, lo que no se ha utilizado, porque esa misma profesora decía que todo estaba hecho, que es cierto, realmente no son palabras de ella, son palabras de un pensador, que en este momento no recuerdo su nombre. Él decía de que ya todo estaba hecho, entonces lo único que nos queda es modificar, transformarlo. Para esto aplicamos el esquema del Laswell, es decir, cuando nos vamos a reunir con nuestro cliente tenemos que llevar las preguntas pertinentes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Con ayuda de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? De esta forma vamos a saber qué es lo que necesita el cliente. Vamos a poner en marcha una labor de investigación regida por la lógica, la intuición y la experiencia. Las respuestas le dirán qué mensaje debe transmitir, a quién debe transmitirlo, por qué se transmite, por qué medios, de qué modo, dónde y cuándo lo vamos a transmitir. Entonces, primero analizamos el mensaje que vamos a transmitir, creamos el argumento, la intención del mensaje, el soporte o el material o el formato en el que lo vamos a aplicar en las redes sociales, lo vamos a hacer en impreso, el sistema técnico que vamos a reproducir y los plazos de tiempo para poder cumplir. También tenemos que tener un punto de equilibrio entre lo que necesita el cliente y lo que va a crear el diseñador. En este caso, muchas veces sucede que el cliente llega, y esto es una experiencia personal, el cliente llega y me dice, quiero que me pongas una tipografía así toda delgada, pero gruesa al mismo tiempo, y ponerle los colores más llamativos porque quiero que llame mucho la atención a la gente. Y entra a internet y poneme esta imagen que está aquí de esa muchacha que está con una botella de cerveza. Y eso no es lo que nosotros hacemos, sino que el cliente lo que tiene que decirnos es la necesidad, lo que él quiere promover, lo que él quiere vender. Nuestro trabajo es agarrar toda esa información hasta llegar al punto de crear algo visual, algo que el espectador, el observador, el consumidor final va a adquirir. Nosotros vamos a visualizar esa necesidad. Entonces, en lo personal, lo que yo hacía o lo que hago con mis clientes es que, porque es difícil reeducarlos, es difícil decirles, no, espérese, eso no es su trabajo es que me diga qué es lo que usted necesita. Como es bastante complicado, es difícil, lo que yo hago en lo personal es, ok, me dice todo lo que necesita, los colores que quiere y le hago su diseño, lo que él quiere. Y le hago una propuesta que lo hago yo, o sea, con todos mis estudios, todo lo que analicé,
y le hago esa propuesta. Pero primero les muestro lo que ellos quieren o lo que ellos creen que quieren. Y de esa forma se dan cuenta de que no es funcional, que no es lo mejor, porque no por nada pasamos 4 o 5 años preparándonos para que el cliente nos diga qué es los colores que va a usar. Después de que ya él ve que no es eso lo que él realmente necesita, le muestro mi propuesta. Y por lo general se quedan con esa propuesta. Nunca hagan, como consejo personal, nunca hagan un diseño, hagan 3 propuestas. Porque al final el cliente te dice, ¡ay, qué bonito los 3 diseños! Póngame el título del primero, la imagen de la segunda y de la tercera póngame el color y agrégamele unas florecitas más. Al final terminamos creando un monstruo, un Frankenstein. Entonces creen una sola propuesta y en base a esa van trabajando. Ok, continuemos. Entonces, les decía que tenemos un abanico de posibilidades que es muy amplio y cada proyecto es totalmente diferente. Entonces nos enfrentamos a un problema diferente cada vez que nos reunimos con un cliente, cada vez que diseñamos. Pero si aplicamos correctamente esta primera etapa de la Inventio, se nos va a hacer mucho más fácil. Además de aplicar la Inventio, aplicamos todo lo que hemos venido viendo en clase, se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener todo un análisis previo solamente para sentarnos en la computadora para aplicarlo y crear nuestro diseño. Aquí entra la fase del dispositivo, que es la ordenación de los elementos en el discurso gráfico. Entonces, aquí aplicamos todo lo que hicimos en la primera fase, pero esta vez agregamos la retícula. ¿Qué es la retícula? Es cuando desarrollamos en el diseño, digamos, llamémosle afiche, pues donde vamos a poner el título, donde vamos a poner la imagen, donde vamos a poner los logos, todo el orden en general de la ficha. Para esto necesitamos lógica, porque un mensaje ordenado proporciona coherencia y se hace más inteligible para la audiencia. Ética, que era lo que les decía antes. Si no tenemos, si el cliente no presenta lo que vende, jamás el consumidor final no lo va a comprar porque no lo va a creer. Entonces, para eso tenemos que crear credibilidad como empresa, credibilidad como cliente. Yo les daba, como diseñador gráfico, yo les daba un ejemplo de la Avon, por ejemplo. La Avon vende maquillaje, pero para poder vender ese maquillaje capacita a sus gerentes. Se los digo porque tengo una conocida que es gerente de zona de la Avon y ella la capacitan para poder vender ese producto. ¿Cómo la capacitan? Les enseñan técnicas de maquillaje, les enseñan el maquillaje, cómo se aplica. El maquillaje que ellas venden, cómo aplicarlo. Ahora, imagínense que llega una persona a venderle maquillaje y no anda maquillada. ¿Cómo ella va a tener la opción de decir, este maquillaje, mira, esta sombra te va a funcionar con tu color de piel, pero si no andas maquillada? Entonces no tiene sentido, no promoves lo que vendes. Entonces, dice por acá, la mayor satisfacción para el receptor es lograr encontrar la información útil que busca y para el emisor conseguir que el mensaje se cumpla a finalidad. ¿Cuántas veces le ha pasado que a ver, a mí me pasó la semana antepasada, iba en una caponera y veo un ticket que estaba ahí pegado en la caponera, en la mototaxi. Reparación de celulares y toda una información, hacemos esto, y al final
porque realmente estaba buscando la información porque se me había dañado el teléfono, al final en chiquitito estaba el número de teléfono. Pero primero me tuve que comer toda la información para encontrar lo que yo necesitaba, que era el número de teléfono. Parece que alguien le hizo el comentario, eso fue hace como, no fue la semana pasada, fue hace como 3 semanas, porque la semana pasada da la casualidad que me volví a subir en la misma caponera y al lado estaba del misma empresa, reparación de celulares y en enormes números el número de teléfono, que es lo que realmente estaba buscando. Porque si ya tenés el número, tenés la opción de llamar y preguntar. Y el cliente tiene la opción de decir, ah, también hacemos esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, por eso se dice que la mayor satisfacción del receptor es encontrar la información. A veces entramos a un sitio web y queremos una información específica, pero para poder encontrarla le dimos scroll a esa página y bajamos y bajamos y bajamos hasta que 2 horas después encontramos lo que necesitábamos. Y si es que nos quedamos, pero si no nos quedamos nos fuimos a otra página y ya no consumimos y ya no compramos lo que andábamos buscando. Entonces, en la dispositio se parte del boceto inicial de la idea gráfica seleccionada para configurar la estructura compositiva del mensaje gráfico, acorde con los objetivos que vamos a cumplir. Por esto debe ser lógico que sufra algunas variaciones con la intención de mejorar el resultado. Hermann Fabris decía que la composición en un proyecto gráfico se remite a la retórica. Decía que es la tarea de disponer en el espacio, formato, varios signos según una idea directriz para obtener un resultado estético que provoque el efecto deseado y una lectura fácil y agradable. Entonces, con la retícula, el diseñador traslada al plano del espacio la secuenciación y el orden que impone un orador en un discurso para dirigirse al público. Es decir, cuando el orador está hablando sobre un tema, él lo va dirigiendo hacia donde quiere que el espectador o el oyente llegue. Nosotros, como diseñadores gráficos, sigo con el tema del afiche, vamos a dirigir la vista de nuestro consumidor final. Entonces, vamos a dirigir de forma de que el lector vaya leyendo de forma consciente y controlada todo el afiche, todo el discurso visual. Pero para esto aplicamos la retícula. ¿Se entiende qué es la retícula? Muchachos, ¿entendemos qué es la retícula? Sí, profe. Ok, sigamos entonces. Aunque pueda parecer paradójico, el elemento del diseño gráfico con más poder organizativo, estructurante y jerárquico es el contragrafismo o el blanco, a pesar de su ausencia de materialidad. Esto puede considerarse el equivalente al silencio en el caso de un orador. Gracias a lo blanco, el diseñador puede canalizar de forma controlada la mirada del receptor, establecer un recorrido visual y permitir crear divisiones entre las diversas partes del discurso gráfico que le confieren el orden y la jerarquía necesarios para lograr su correcta comprensión. Por tanto, la eficacia comunicativa. Era lo que les decía, que cuando hacemos un diseño, aplicamos las 2 primeras fases. Cuando aplicamos las 2 primeras fases, a ver, que son la inventio, que es cuando hacemos todo el análisis
vamos a poder crear un mejor diseño. Vamos a llegar a lo seguro, no vamos a perder tiempo. Tenemos la tercera, que es la elocutio, que es la potenciación expresiva de los elementos gráficos. Cicerón decía de la elocutio que es el ropaje lingüístico con el que se visten las ideas y argumentos encontrados en el inventio y ordenados en la dispositio. Es decir, todo es lo que les venía diciendo. En la inventio redactamos todas las ideas, nos reunimos con el cliente, vemos todas sus necesidades, todo lo que él quiere decir, lo que él quiere vender, y en la dispositio lo ordenamos. Ponemos todo, donde toda la información que encontramos la ordenamos, ya sea si lo vamos a hacer a través de un afiche, si lo vamos a hacer impreso, si lo vamos a hacer digital, si lo va a hacer para redes sociales. Entonces viene la siguiente parte, que es la elocutio, que ya es la última fase. En el diseño gráfico también sucede esta conversión de la idea como algo inmaterial que se formaliza a través de los signos visuales que son tangibles al sentido de la vista. Mientras la inventio trata el qué mediante de los asuntos y las ideas, lo cual se llama res, la elocutio trata el cómo a través de la palabra. En este caso estamos hablando de un orador, de la persona que está dando la cátedra o que está explicando X producto o X tema. Nosotros como diseñadores lo hacemos a través de la imagen. Entonces, la íntima relación entre ambas fases evita que la elocutio se convierta en una mera ornamentación o en un simple ejercicio estilístico. Es decir, si hacemos bien las dos primeras fases, cuando lleguemos a la tercera fase, que es la elocutio, no vamos a tener un trabajo lleno de florecitas, lleno de imágenes. Por eso la imagen de un montón de flores que están cayendo, porque he visto muchos afiches y también me pasó cuando era estudiante que voy a ponerle una franja acá, una franja abajo para poner los logos y le voy a dar forma de como si fuera, por ejemplo, la cola de un dragón que va bajando y le voy a poner acá, tengo un espacio vacío y le voy a poner una flor porque no me gusta. En cambio ahora, aplicando estas tres primeras fases, me voy a ahorrar todo ese trabajo y vamos a empezar a crear un trabajo expresivo. Entonces, en esta etapa no solo es de carácter expresivo, sino de creación y construcción de elementos para el discurso mediante las operaciones retóricas. Es una fase creativa como lo es la inventio, porque estamos investigando, porque en ella se construye la forma en la que se va a expresar los argumentos para que resulten más atractivos posibles y cumplen su función de persuadir. Se supone que al partir de una idea procedente de un tema se transforma para ser expresada de forma más creativa, original, convincente y lo más importante, que sea persuasiva. En el diseño gráfico durante esta etapa se perfilan todas las características plásticas para su expresión expresión final. Las ideas gráficas contenidas en los bocetos se perfeccionan, se depuran y en la elocutio, mediante el refinamiento del trazo y la forma, la elección definitiva de color y la selección de la tipografía adecuada, vamos a representar el texto. Además, vamos a realizar diversas modificaciones para mejorar la capacidad comunicativa, la intensidad de la pregnancia y su poder de persuasión y convencimiento a través de simples operaciones retóricas que consisten en la variación de signos lingüísticos y o visuales, produciendo una nueva forma expresiva más atractiva, relevante y memorable que se aleja de la normalidad expresiva. Acá vamos a aplicar estos cuatro conceptos: adición, supresión, sustitución y permutación. En adición, vamos a agregar, hay varios sinónimos: añadir, agregar, sumar, unir, adherir, integrar, incrementar, anexar, incluir o intensificar un elemento gráfico
con otro distinto o una de sus partes. Vamos a suprimir lo que sea innecesario. Una vez que ya agregamos todo lo que consideramos que debía de ir en ese afiche, vamos a empezar a suprimir en caso de ser necesario. Vamos a quitar un elemento, algo que sea innecesario, puede ser en su totalidad, o vamos a quitar una parte. Vamos a sustituir, por ejemplo, si nos tocara hacer una publicidad, una ficha para cervecería, quizás teníamos al inicio unas botellas y unas personas ahí riéndose, tomando cerveza, y quizás ya viendo el trabajo final, no es necesario quizás poner a esas personas, solamente tal vez dejando la cerveza o solamente dejando... Oh, ya. Pues siguen viendo la pantalla, muchachos. Sí, profe. Ok. Entonces, les decía que van a reemplazar, quizás quitan a esas personas y dejan solamente la botella, o quitan la botella y solamente dejan el eslogan. Eso va a depender del diseño en general. Pero también vamos a intercambiar, invertir, ordenar ideas. La última fase va a ser trastocarlo, reordenarlo, en el caso de ser necesario. Al igual que en la retórica, en el diseño gráfico se dan unas figuras que modifican el significado de la expresión visual, a las que podríamos denominar figuras conceptuales, y otras figuras que ayudan a la creación de una estructura del discurso gráfico, a las que se podría denominar figuras constructivas. Por el contrario, las figuras de permutación nos permiten introducir un cambio de orden que rompa ese ritmo y no caer en la monotonía. Entonces, las figuras de supresión contribuyen con la eliminación de algunos elementos o de los nexos que lo unen a una economía de la expresión visual del discurso gráfico, debido a que se puede sobreentender, logrando la síntesis en un mensaje. Y por último, las figuras de sustitución son las que más capacidad creativa tienen, porque aunan las características de las figuras de adición y supresión. Eso sería básicamente todo, muchachos. Tienen una tarea en la cual van a realizar, se van a contestar la pregunta de si en algún momento han aplicado alguna de estas tres fases, solo una o las tres en sus trabajos, ya sea como diseñador, como estudiante, en la vida en general. Si lo han aplicado estas tres fases, ¿cómo lo han aplicado? Y den un ejemplo. Eso sería básicamente la clase, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, muchachos, con lo que vimos? ¿O tienen alguna duda con el tema de los stickers? Ya solamente nos queda hoy domingo y el próximo cuando vengamos de vacaciones, porque los sabatinos y los dominicales tienen examen en la sesión 13. Y los de regular tienen igual una parte del examen en la sesión 10, que ya lo entregaron, y hasta la sesión 13, que es la otra parte. ¿Tienen dudas con respecto a la clase, muchachos? No, profe. Entonces, en esta tarea solo sería como redacción. Sí. Dar el ejemplo y explicar. Así es. Así es. ¿Cómo han aplicado estas tres fases? Si la han aplicado, ¿cómo lo aplicaron? Y si llegara el punto en que no lo han aplicado, entonces ahora ¿de qué forma lo podrían aplicar? Ok, profe, muchas gracias. Ok, entonces, muchachos, felices vacaciones, con mucho cuidado. Ayer una estudiante me dijo, con cuidado, no se vaya a ahogar, porque si no, no va de nuevo de paseo. Vayan con mucho cuidado, muchachos. Entonces, ahora sí, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Adiós. Ok.